Muy buenas tardes. Estamos aquí para presentar El otro mundo. Y no son terapias alternativas ni nada de esto. Es una novela gráfica de Enrique Bonet y Joaquín López Cruz. No sé, normalmente solemos empezar diciendo lo que habéis hecho y tal. Si no hay más remedio. Bien. Suena. Eso es que no lo va a hacer. Los dos tenéis una producción, vamos a decir, selecta. Es decir, no mucha. No mucho, eso. Es Pero- una buena manera de definirlo, de selecto. Pero ambos también tenéis un porcentaje de premios que ni Paco Roca. Es decir, número de obras, número de premios, Ah, sí, por porcentaje, ahora vais bien. Sí. No provoquéis mucho. Pues si lo y- mira así, si lo mira. Bueno, así llama la atención, Enrique, por ejemplo, en tu obra en solitario tiras más hacia el humor, ¿no? Has trabajado mucho. He trabajado mucho guionista. en el humor, desde, digamos que ha sido el campo en el que yo me he movido con más asiduidad, Ujú. aunque bueno, luego ya en la última obra. Sí, las últimas obras, He tanto ido- como guionista Sí. como dibujante, son obras serias, ¿no? Sí, digamos que me he apartado un poco del humor. Pero bueno, serio, pero es que es muy gracioso. Y tú, en cambio, has mantenido un estilo, no similar, porque cada obra es diferente, Ujú. pero sí con un registro, digamos, en un tono más intimista Ujú. o personal, ¿no? Que yo creo que esta obra también entra Sí, también dentro de ese entraría eso. registro. No sé si tengo la culpa yo o mis guionistas, pero sí ha ido por ahí. El resultado, sí. Bueno, y en las cosas que he hecho con guiones míos también. Por eso. Sí. Bueno, pues eso, tú has recorrido Cairo, Cimoc, Madrid, Humo, Dos veces breve, Idiota diminuto, La Resistencia, gran revista. Donde también estuviste tú o no? No, en La Resistencia, Estuviste no. en Mr. K, Dos veces breve, eso es, El Churro Ilustrado, Amaníaco, bueno, una... Sí. Y algunas revistas de Granada, de humor, como El Eso, sí, Batracio. eso, el Batracio también está por aquí en la selección. Bueno, empecemos un poquito a aterrizar en el otro mundo. ¿Mm? Bien suena aterrizar en otro mundo. Bien, una pregunta, yo creo que es tópica pero necesaria. ¿Cómo empezó el proyecto? Vale, empiezo yo. Porque empezó en mi cabeza. Esta es su cabeza, sí. Bueno, la primera chispa, digamos, el germen de por qué me metí en escribir esta historia, surge de manera casual, como casi siempre pasan estas cosas, buscando información para otra idea que tenía en la cabeza, un poco ambientada en otro libro que hice hace mucho ya, que es El juego de la luna. Yo quería hacer algo, recuperar ese mundo rural, ese mundo de las tradiciones rurales, de la tradición de las fábulas, del mundo del pensamiento mágico, todo eso. Buscando información, me aparece buscaba algo de maestros rurales, maestros en pueblos, no sé qué. Y me aparecieron unas imágenes donde veía unas imágenes en blanco y negro, un pequeño documental donde veía pues unos señoritos, eran gente trajeada, en traje, enchaquetados, montados en burros, moviéndose por unos lugares por mitad de la sierra, con lluvia, con viento, pisando el barro. Eran unas escenas que fuera de contexto pues me fascinaron. Digo, esta gente quiénes son, de dónde vienen, a dónde van esta gente, qué se les ha perdido por estos campos de tierra. Están fuera de contexto. Totalmente. Y a partir de ahí, pues bueno, esto correspondía a un pequeño documental sobre las misiones pedagógicas. Y a partir de ahí, de ese primer contacto con las misiones, yo era un tema que conocía mínimamente, digamos que había escuchado hablar de las misiones, había leído algún artículo, siempre se habla de la labor educativa y cultural que desarrolló la Segunda República y siempre aparecen las misiones como una de las patas de esa política cultural, pero es mucho más conocido quizás el otro gran proyecto cultural que llevaron, que es La Barraca, ¿no? Donde estaba García Lorca y donde
sí hay como más información y digamos que todo el mundo conoce De hecho, hablamos de este tema y muchos, eso es lo de la barraca, donde estaba Lorca. No, esto es otra cosa. Es parecido, o tiene relación, pero es otra cosa, ¿no? Bueno, a partir de ese primer impacto casi que me provocaron esas imágenes, y sobre todo otras imágenes que empecé a encontrar, otras fotografías, donde aparecen esas fotografías que no sé si habéis visto alguna ya en la pantalla, donde vemos a los niños mirando la pantalla de cine totalmente fascinados ante algo que estaban viendo, que era la primera vez que veían. Digamos que la potencia de las imágenes fue lo que me llamó a escribir algo sobre aquello, ¿no? Y veía que ahí había un tema interesante porque creo que las misiones no son conocidas en la dimensión que deben ser conocidas, no tienen, digamos, en el acervo popular, pues no son tan conocidas como otras facetas de nuestra historia. Creo que era un tema interesante y me permitía volver a ese mundo rural que yo quería contar también, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, entra en escena Joaquín, que ahora no. Sí, yo entré en escena de una forma muy curiosa porque yo tenía ganas de hacer otro libro. Yo he hecho un libro, si lo consideramos un ritmo, y un ritmo de un libro cada 35 años. Entonces, y un premio. Bueno, y un premio. Y hasta este momento tenía un premio por cada libro. Pero bueno, yo me respeto más como dibujante que como guionista, me rechazo todos los proyectos. Llevo mucho tiempo diciendo, voy a hacer uno, la gente me preguntaba. Y estaba metido en un proyecto que le tenía mucho cariño y quería llevarlo adelante. Pero pasaban los meses y no conseguía hacer 4 páginas a lápiz y poca cosa. Entonces no, porque yo también me pasa un poco como a Enrique, que los dos somos historietistas, pero un poco advenedizos, porque tenemos otros trabajos. Como yo estaba en un estudio de diseño que no me quitará mucho tiempo, pero sí. El caso es que iba pasando el tiempo y un día creo que estábamos celebrando algo, no sé, una revista Hormigas que hacíamos en Granada, y tomando cerveza, que la cerveza es muy peligrosa para meterte en este tipo de cosas. Y es de justicia, aunque lo digo siempre, tengo que echarle la culpa a José Luis Munuera, que fue el que me preguntó, porque él estaba interesado también en que yo hiciera un libro. Dice, ¿cómo va tu proyecto? Dije, lo he abandonado. Y entonces me dice, pues Enrique tiene un proyecto muy bonito y está ahí también, que no, ¿por qué no? No acaba de atacar. Y yo, como digo, tenía la cerveza, me di la vuelta y dije, Enrique, cuéntame ese proyecto. Y cuando me dijo un poco de qué iba la cosa, me pareció fascinante. Pero aunque hubiera sido de otro tema, yo lo que quería era ponerme a hacer un libro. Y hacerlo con alguien te obliga, ¿no? No es lo mismo que dependa de ti, me voy a seguir. Y que siempre hay una manera de procrastinar y de dedicarte a otra cosa. Sin embargo, si tienes un compromiso establecido, pues me costó un poco al principio, por sobre todo que no sabía qué estilo iba a salir, estaba un poco anquilosado. Había seguido haciendo cosas cortas. Bendita. Pero bueno, en cuanto ya vi que aquello fluía, pues al principio fue lento y luego fue corriendo fue más rápido. Al inicio no sabíamos si iba a ser un libro en color, blanco y negro, sí, o a 2 tintas. No tenía ni el guión cuando empezamos. Cuando empezamos, eso ha sido bonito porque se ha ido haciendo entre los dos. Con el acicate de ver páginas ya pues se ponía con el guión a terminar. Y bueno, y yo igual, a medida que recibía cosas. O sea, está hecho un poco. Yo empecé a dibujar casi sin saber de qué iba el libro. Lo que es cierto que la primera idea, o mi primera idea, era dibujarlo yo, ¿no? Era hacer un poco después de La Araña del Olvido, que fue un trabajo que me llevó mucho tiempo y la verdad es que creo que iba dilatando inconscientemente el ponerme. Acabé tan. Estaba esperando que yo llamara a su fin, fue un trabajo complicado, sobre todo muy, muy largo, ¿no? Y me costaba trabajo volver a engancharme a dibujar y a meterme otra vez en una documentación histórica y demás. Y inconscientemente creo que estaba alargando el momento hasta que apareció Joaquín y digo, pues creo que es la ocasión. Además, siempre lo digo, pero es que es verdad, Joaquín es uno de los dibujantes, mis dibujantes de referencia. O sea, adulador. Y para mí, pues bueno, pues, que trabajar hacer un guión con Joaquín es...
tienes un problema si quieres cambiar de dibujante, porque ya después de Munuera... Sí, me lo pongo... el ya, nivel está complicado. Sí, o sea, ya estás ahí tentando la Sí, suerte, sí, ¿eh? Pero sí que es verdad que eres un autor de... Yo creo que para una generación tienes ese halo mítico porque claro, el que produce mucho al final dice, aquí ya empezó a declinar. Y en cambio tus obras pues han perdurado en la memoria de quienes las leímos en su momento, han tenido el buen gusto de reeditarlas incluso. Sí, ¿eh? sí, sí. Y Yo creo que yo había creo que ganas es de eso. un nuevo trabajo. Pero sobre todo yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es que cuando uno se plantea un trabajo por amor al arte, no por pensando en el rendimiento económico, una cuestión de creación artística, a veces es muy importante encontrar el empuje, encontrar el apoyo, Claro. Y bueno, en un trabajo de colaboración igual es más sencillo, ¿no? Sí, sí. Sí, Porque Sí. los tiempos de cada uno pueden variar, pero cuando alguien ves que se emociona con lo que tú vas haciendo, tú haces más, y el otro... Yo creo- Es un feedback, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo claro, o sea, no sé si este libro hubiera salido si no hubiéramos trabajado juntos. Sí, Porque ha salido otra a lo cosa. mejor yo lo hubiera abandonado pensando en que bueno, no me encontraba con la fuerza suficiente o con la capacidad gráfica para hacerlo. Sí, yo nunca habría hecho ese libro yo solo, claro. No solo por lo de trabajar juntos en equipo es genial, no solo por el compromiso, sino por la riqueza que tiene, cómo te retroalimentas con cosas positivas que te da la otra persona, que al final el camino es muy bonito, ¿no? Sí, yo creo interesante. que para los dos ha sido muy enriquecedor también trabajar, porque bueno, hemos trabajado de una manera muy franca, porque somos amigos, éramos amigos, ahora creo que somos más amigos ahora que cuando empezamos, Sí. lo cual habla bien del proceso. Sí, que no hemos salido diciendo nunca más, ¿no? Sí, que podría ocurrir. Sí, También es verdad que tú, al ser dibujante, me imagino que a la hora de comunicarte con un dibujante tienes un pequeño, incluso a la hora de plantear el guión, es un pequeño punto de más ahí, a la hora de buscar esas referencias visuales en lo que narras, ¿no? Yo intento tener un punto de menos, en el sentido de conocer y respetar mucho el trabajo del dibujante y plantear los guiones de manera que el dibujante tenga en su mano todas las herramientas que tiene que tener un dibujante, ¿no? La puesta en escena, la elección de planos, los encuadres, todo eso. Yo se lo dejo en mano al dibujante, aunque yo en mi cabeza cada viñeta la esté viendo de una manera, pero no quiero decirle al dibujante cómo la veo yo, ¿no? Y me quiero dejar sorprender también por cómo Joaquín en este caso la resuelve, ¿no? Creo también que a la hora de plantear el guión intento, o sea, al ser dibujante, yo claro estoy viendo la viñeta y creo que eso sí se lo pone fácil al dibujante. O sea, intento no pedir nunca cosas que un dibujante no puede hacer, ¿no? Sí, recoge esto mientras responde mañana. Que a veces ha pasado, a veces ha pasado. Yo le decía, porque afortunadamente nos hemos podido decir las cosas, oye, eso no. Y ya había viñetas, descripciones de viñetas, y yo decía, esto van a ser varias viñetas, se nota que te gusta el cine, aquí hay un corto, no puedes hacer este. Y yo decía, sí, pues nada, lo dividimos. O sea, Sí, por ejemplo, hay una escena que se ve santiguándose, sí. Y dice, pero ¿cómo dibujo yo eso, ¿Cómo santiguándose? se está santiguando? Bueno, al final... Váyatela, todo Pero no, pero por lo general sí, yo le he puesto pegas de guión, porque también yo escribo y también me gusta... Pegas en el sentido de que yo digo, esto lo prefiero más corto, pero ha sido muy fácil. Casi siempre me decía que sí, ok, pero otras veces me lo ha defendido, no, esto tiene que ser así, hay que contarlo así. Y ya está. Sí, yo siempre digo que me pasé años y años preguntando a todos los dibujantes y guionistas, ¿y tú cómo escribes los guiones? ¿Y tú cómo haces los dibujos? ¿Y tú cómo tal? Hay muchos modelos. Y hay una cosa que un día Santiago García, que es una persona más Jacobin, pues me dijo, a nadie le debe interesar el proceso tanto como el resultado. Claro. Entonces, está muy bien que hayamos hecho hasta llegar a esto, pero te ha gustado esto, porque si hemos llegado, el escritor tiene que dibujar con palabras y el dibujante tiene que escribir con dibujos y tienen que combinarse y si se han combinado bien, da lo mismo todo lo Sí, hombre, el proceso interesa sobre todo a
Sí. gente que se dedica a esto, a dibujantes, a mí sí me interesa conocer el proceso Sí, de trabajo, pero tanto- en un aspecto técnico, ¿no? Pero No- que a veces ese reparto de eso dices tú, pero si al final el trabajo en colaboración significa eso, significa que tú eres su primer lector, Claro. Sí. y tú eres el primero que ve los dibujos, Claro. y por lo tanto... Sí, ves cuando algo funciona, cuando no lo- funciona, eso es, aquí, y por eso y lo no- vemos muchas veces los dos, Sí. hay escenas que no acabábamos de tener claras. Y una buena colaboración implica que mucho antes de que el producto llegue al público haya tenido un trabajo de feedback. Sí. De revisión, entre los dos, claro, ¿no? sí. Esto me lleva a una pregunta que se me estaba escapando antes y no quiero que se me olvide. Las misiones pedagógicas se engloban en una época que es la Segunda República, de la que, como bien has comentado antes, se habla poco. Los logros de la Segunda República quedaron silenciados durante 40 años por la dictadura, pero luego, entre las múltiples recuperaciones que se han hecho, la parte de esos logros científicos, culturales y demás, que los hubo y fueron muchos, no ha llegado al público. Yo creo que la derecha, la ultraderecha, está gobernando un discurso según el cual Franco inventó la seguridad social, los pantanos, no viajó a la luna porque no quiso, pero poco más o menos. Esto es un poquito como todos habremos visto todos la peli esta de Tony Leblanc, ¿no? El astronauta. Les faltó esto para llegar a la luna. pero que es un poco en el relato de los buenos y los malos, o de los no tan malos que nos vendieron, para no abrir heridas. Parecía que no había mucho interés en recalcar una de las cosas terribles, y es que con la Segunda República España estaba subiendo a Primera División Europea, y después de la Guerra Civil se quedó en regional. Sí. Sí, yo creo que lo que ha funcionado es el ruido. O sea, al final lo que se enmascara esos logros de la República, o eso, con todos sus, evidentemente, problemas que había, ¿no? Que eso creo que no debemos tampoco olvidarlos ni negarlos, ¿no? Evidentemente no todo fue idílico en esos años de la República. Pero el empeño y la voluntad política que había detrás como tú dices, de sacar a España y de incorporarla a lo que era el resto de países europeos, ¿no? La vanguardia europea. La vanguardia, exactamente, y en algunos casos a la vanguardia, entre ellas la política educativa y cultural, ¿no? Yo creo que ahí la labor que hizo la República no, tiene pocos paragones en el resto de Europa, ¿no? Y el ejemplo concreto de las misiones queda enmascarado, queda oculto por todo ese ruido es que se quemaban iglesias. Pues sí, y es que había revueltas, y es que tal, y es que todo aquello era ingobernable. Es que ese es el ruido, ¿no? El ruido que nos llega y que parece que era lo único que se vivía en esos años, ¿no? Y claro, es que se intentó, o sea, se hizo una labor para que eso no se conociera. Se intentó destruir en gran parte y cercenar la política educativa, la política cultural, y los libros que las misiones pedagógicas, las bibliotecas que dejaron en muchos pueblos se destruyeron. Se quemaron libros. O sea, que lo que se intentó fue que eso no se conociera. Y esa labor de recuperación que se hizo ya muchos años después, pues ha sido complicada porque en muchos casos no quedan ya vestigios de aquello, ¿no? Y eso es lo complicado, ¿no? Sí. En vuestra historia optáis por la mitad del reparto, entre comillas, de los personajes son personajes históricos que estuvieron en la zona, y la otra mitad son personajes de ficción, que son, digamos, los que tienen la carga más emocional, en el sentido de que son los que pueden cambiar e ir a otro sitio que no los reales, ¿no? Sí. A la hora de elegir estos personajes,
¿cuál fue el criterio un poquito? Es decir, podía haber venido la mujer de José Val, ¿no? En vez de María, sí. La María Luisa, ¿no? Era. Sí, María Luisa. Eso es, entonces... Bueno, el criterio fue un criterio narrativo. Sí, yo empecé a mirar porque hubo una... Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que la misión se ambienta en un pueblo ficticio de la Alpujarra, porque hubo una misión pedagógica en la Alpujarra granadina, en varios pueblos de la Alpujarra, y nosotros nos inventamos un pueblo que llamamos Nevedos, y ya esa decisión pues ya te da una libertad, ¿no? Es decir, bueno, pues no nos vamos a ceñir del todo a la realidad. En esa misión había una serie, eso está documentado, de las personas que formaron parte de esa misión, y yo empecé a mirar pues, lo que haría cualquiera. A ver, busca en Google, a ver qué hace este, qué hizo, quién era. Algunos sí lo conocía, como Valdelomar, que es el cineasta, y es un personaje muy, muy importante en la historia también, y claramente había que aprovecharlo. Sánchez Barbudo tenía una historia interesante también como intelectual y como era un personaje de peso y que creo que tenía también su interés. Y sí, bueno, los dos que curiosamente no tienen nombre. Es decir, en la obra no les... Yo al menos, bueno, Plácido, sí, Plácido, le nombran. Sí, Plácido, yo que sí. Sí, pero es que lo que no tienen realmente un peso narrativo. Sí, ¿no? pero es eso, que están ahí, pero que muchas veces... están como secundarios. No están nombrados, sí. Es decir, así como los protagonistas todos nos fijamos, es un recurso bastante esto, ¿no? Que para reforzar al lector, para que pensar en cómo se llamaba ese, cada cierto tiempo le nombran, ¿no? Sí. Entonces, los sí, estos dos personajes tienen... esto es y eso están ahí, luego, por no extenderme ahora mucho, luego contaremos por qué quisimos mantener a esos dos personajes, ¿no? Que son padre e hijo, son dos maestros. Yo creo que de alguna manera también está bien, era intencionado que los misioneros no fueran exactamente los protagonistas de la historia, o sea, ese papel no secundario, sino eran gente que iba a los pueblos, pero claro, el libro no es un libro que te cuente las misiones pedagógicas, sino que aprovecha esa visita de las misiones para contar otra historia, ¿no? Y luego había un hueco muy importante, que en esta misión en concreto no había ninguna mujer. Entre la relación de misioneros no había ninguna mujer. Y yo tenía claro que tenía que haber una mujer, porque el papel de la mujer en la República fue fundamental. Y en las misiones. Y en las misiones. Había muchas misioneras que formaron parte de esa labor, pero aquí no había. Entonces, ahí yo ya decidí, bueno, hay que meter una mujer, por lo cual, si me invento a este personaje, eso ya me da pie a inventarme a otros, ¿no? Y a partir de ahí pues vas construyendo y vas seleccionando. Se hace un casting y los que más no servían para la historia pues son los que funcionan. Eso implica que tú tienes la mitad de los personajes que te los puedes inventar a tu gusto, claro. Dotarlos de cualquier característica y sin embargo la otra mitad necesitan ajustarse a una cierta coherencia y a la poca documentación que hay en algunos casos, que había esos personajes, por ejemplo, Plácido y su hijo Enrique, había dos o tres. Sí, que están ahí, de hecho, ¿no? Y entonces, bueno, eso te daba también cierta libertad. Y otros personajes como Sánchez Barbudo sí que había fotos, pero muy poco. Tenemos más fotos de mayor. Sí, ya de mayor tienes que jugar a rejuvenecerlo y luego a conseguir que sean coherentes a lo largo de todo el libro. El que fue, lo comentamos, el día que me llegó y me enseñó una foto que había encontrado en que se veía que tenía un bigotito. Y digo, o sea, ya está, pues el tío del bigote ya se parece en todas las viñetas, ya sabemos que es Sánchez Barbudo. Cambió, ponerle el bigotito ya fue una manera de... Sí, porque a veces se te escapan, sobre todo cuando te basas en gente que existió de verdad. Sí, porque además la gente que existió de verdad tiene el mal gusto de parecerse a veces. A veces de ser anodina, esto es como... Sí, pero lo bueno es que ni siquiera nosotros nos parecemos a nosotros mismos en cada foto. Entonces, bueno, hay que darle al lector una característica determinada para que sepa de quién está hablando. En el caso de la... A mí me parece una de las cosas más complicadas desde el punto de vista gráfico. O sea, otras son maravillas que yo nunca podría hacer, pero esa dices tú. Ya, pero se trata de engañar. Trabajo fino. Se trata de engañar al lector. Eso es el trabajo fino. Claro, la bibliotecaria es pelirroja, eso ya está todo arreglado. Pero no se parece en ningún... Me sale de una forma diferente cada vez que la dibujo. Y sobre todo en la labor de corrección,
de pronto empecé a mirar y el pelo le crecía, una era más largo, más corta, más... Han sido 5 años dibujando esto, o sea, y entonces tuve que corregir más o menos, digo, por aquí le vaya, entonces pues borraba... Ahí te vino muy bien la tablet, el trabajar Sí, en eso digital. está hecho en digital, entonces... Esa era otra de las preguntas que tenía para ti. Sí. El proceso... Hemos Proceso dicho antes que no le tengo- interesa a nadie, excepto a los que nos interesan. He traído, y luego la puedo enseñar, he traído una libreta de trabajo que yo empiezo a lápiz. Y Empiezas a lápiz haciendo boceto. Sí, hago boceto, copio muchas fotos, la veo cómo funciona. Empecé las primeras páginas de la libreta era con camiones, buscando camiones para los misioneros, para algo que fuera coherente con los años 30 en España. Luego, pues más o menos cuando voy controlando ya empiezo... Sí, después de cuando me canso ya del lápiz, pues es la primera vez que lo hago. Que ¿En qué tampoco momento antes. pasas a la tablet? Un poco la planificación también la hago a lápiz y paso ya pues cuando quiero ver la... De hecho tenemos aquí, Sí, hay algunos bocetos. bocetos y algunas páginas de Sí, planificación. sí, por eso también lo hago a lápiz, todo eso es en papel. Y porque yo antes de meterme vamos a decir, pasar a limpio, Sí. o construir ya la página a sus medidas y todo eso, necesito ver que la narración funciona. Entonces con esos pequeños cuadritos yo ya veo si estoy contando una historia legible o si le sobra esta viñeta no cuenta nada, o me hace falta otra. Bueno, y en ese momento cuando ya estoy contento y lo quiero ver, ya sí, ya paso al limpio. Igual que antes ya pasaba a la mesa de ¿Limpio transparencia. en lápiz o No, ya en la tablet? en la tablet ya, sí. En este caso lo he hecho así, yo antes, claro, antes no existían las tablets, en mis proyectos anteriores, con la plumilla y el tintero, pues yo nada, en mi mesa de transparencia calcaba el boceto y bueno, iba saliendo. Y hablando de personajes y de tablet, de diseño de personajes, hay un personaje muy importante en la historia, que es la niña, que habréis visto por ahí, la Tina, que sufrió un proceso de casting y Casi cuando... de tortura física. Casi nos separamos ya, porque cuando estaba acabada la tercera parte, la primera parte, Sí, que es la tercera el parte primer del libro, tercio, sí, sí. primer tercio, yo lo veía que era el personaje que menos satisfacía. Es que no, hasta que ya por fin me lo dice, digo, pero ¿qué pasa? Es que la ha dibujado muy mayor, le ha dado como 11 o 12 años, y yo creo que yo lo veo como 7 u 8. Digo, pero y ahora me lo dice. Tú imagínate que eso hubiera sido después de pasarlo con la plumilla y tal, esa es la ventaja que tiene la tablet. Digo, no te Pues, preocupes, y en un par de días la rejuvenecí. Bueno, ¿habéis leído la historia? Bien, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Sí, sí. Pero hay una subtrama que habla de la pedofilia. Yo creo que esto se puede decir así. En realidad son dos subtramas, pero vamos a decir que una. Digamos que hubiese sido más aceptable, voy a poner unas comillazas así que no se ven, pero en una franja de edad preadolescente, que en una franja más infantil. Tú quieres subrayar un poquito el elemento más indiscutiblemente perverso más monstruoso, más monstruoso del monstruo que ese ¿Cuál monstruo. era lo que subyacía detrás de querer hacerle más joven? Yo, por un lado, creo que el personaje tal y como está dibujado ahora y como esa niña, creo que conecta mucho más con el lector. O sea, emocionalmente es mucho más... frágil también, ¿no? Sí, es más frágil. Es un personaje al que yo creo que desde que la ves pues, quisiera proteger, de alguna manera, ¿no? Y esa sensación de debilidad, de protección, de fragilidad, que mueve también mucho al personaje de María, de la bibliotecaria, yo quería que se transmitiera también desde... O sea, yo la veía así, la veía como un personaje al que había que arropar. Hay tres personajes que tienen rojo en alguna parte o en todo. Sí, y son los tres personajes Y femeninos. son las tres edades de la mujer. Son tres personajes femeninos, Sí. los tres personajes ficticios que no son personajes reales. Y bueno, y el tema del color pues, fue también una de esas felices coincidencias de trabajar con codo a codo.
Sí, y fue casual, vaya, no fue tan... De esas veces que te lo puedes explicar una vez hecho, pero no fue un propósito, sino que fue pasando. El hecho de hacerlo a color fue por la pelirroja, porque en blanco y negro no tiene sentido. Lo pensé a 2 tintas, pero lo veía también que destacaba demasiado todo el rato, nada más que ponerle... Yo sí quería eso, un apunte que en el guión sí estaba el que ella, María, la bibliotecaria, era pelirroja. Yo quería que fuera pelirroja. Quería que... Tiene ese componente así como de... Primero de exotismo o de sobre todo que quería que destacara frente al resto de mujeres del pueblo, ¿no? Y más como También hay toda una liturgia sobre los pelirrojos y del mundo Sí, de los las albinos, los creencias, pelirrojos, siempre hay las también supersticiones, todo eso, ¿no? Entonces eso, bueno, pues era el único color que estaba definido en el Y luego cuando dibujé el fantasma, también porque, bueno, la elección de la paleta cromática fue también mucho tiempo, con las primeras páginas hice 4 o 5 versiones de cada uno, y estaban bien, pero luego para soltarme pasé a otras páginas diferentes porque ya las odiaba totalmente, y al final vi que necesitaba restringirme, que no hubiera mucho, y también para ayudar a que destacara ese rojo. Y para que, de nuevo, para que no fuera solo la pelirroja todo el tiempo, yo quería que no hubiera rojo, pero al aparecer el fantasma la dibujé de rojo. Y luego entonces, cuando aparece la niña, fue cuando pensé, ¿y si la he visto de rojo? Es un poco absurdo porque trabaja con el carbón, está siempre sucia, en la tinta, y digo, vestirla de rojo es como... Pero bueno, era una forma, de pronto, se vio que era una forma de unir a las 3 personas, que había como un triángulo, porque también hay algo de triángulo, porque la niña es la que se comunica con el fantasma, con María, entonces hay un vértice, digamos. Sí. Es la única que ve a la señora muerta, ¿no? Y esa idea que tú has contado ya, ¿no? La de la conexión de las 3 y de que representan como 3 edades de la mujer, pues casi, o sea, eso no estaba premeditado en el guión. Yo me enteré cuando nos lo dijeron, digo, pues siempre estaba pasado, presente, futuro, ¿no? Digo, qué gracia lo que... Es un poquito del griego, vamos. Es un poquito Sí, y también ayuda a que el lector le da protagonismo a las 3. Entonces, es cierto que tienen protagonismo, pero las hacen más protagonistas todavía, por eso de que destacan... Sí, al final el protagonismo colectivo también, como un poco... Los protagonistas en realidad son los de la portada, ¿no? Son el pueblo, la gente que está viendo ese... Y luego el personaje del fantasma, que bueno, lo contamos siempre, pero es cierto también que es un personaje que al principio, bueno, yo lo introduje porque quería iniciar la historia así, desde el punto de vista casi del fantástico, ¿no? Y desconcertar un poco al lector, que dijera, bueno, si yo me esperaba aquí una historia de la Segunda República y me aparece un fantasma desde el principio, ¿no? Era una manera como de ese fantasma que iba destinado a cumplir una promesa, porque, o sea, aparece porque no había cumplido una promesa en vida y por eso seguía penando. Pero cuando se le cruzan los misioneros, pues decide pasar del más allá y se va con los misioneros porque era mucho más, es una mujer curiosa y se va con ellos, ¿no? Y esa es una manera, un arranque de la historia, pero que al principio no tenía tampoco muchísimo más peso dentro del relato, ¿no? Y ahí aparece Joaquín, porque yo, como le dejo trabajar, pues yo le dije, dibuja un fantasma. Ya está, una mujer mayor que es un fantasma. Esa era... Como os confieso, no conozco a ninguno, no sabía cómo era, ¿no? Empecé no sé por qué, bueno, lo primero le pregunté, ¿y tú cómo la ves? ¿Cómo se enterraba a la gente? ¿Lleva un sudario? ¿La entierran vestida? Pensé en el sudario, digo, y me empecé a documentar con figuras de escultura clásica, griegas y romanas, que me gustaban para los pliegues, y luego la cosa de que no pisaba el suelo. Yo no he visto fantasmas, pero yo sé que no pisan el suelo, van como flotando por el aire. Sus fantasmas, pues los míos sí, los míos sí. Y él, en vez de corregirme, decirme, no, vamos. Pues dijo, qué gracioso. Y ya está, y así se quedó. Sí, a mí me gustó mucho. Y de vez en cuando ya no solo a 2 centímetros, a 10, sino que la ponía volando por ahí. Entonces yo creo que eso también Sí, pues de pronto ese personaje que era casi anecdótico, ¿no? Al principio, pues fue tomando vuelo, fue tomando peso y incluso desde su representación gráfica, de esa manera
sea, yo empecé a verla más desde, como eso, has contado tú, como una tragedia griega, como un personaje como el corifeo que nos sirve para hablarle al lector de determinadas cosas. Me venía muy bien como personaje que tenía un contacto con la niña, porque la niña es una niña que no habla, que no se relaciona con el resto de los niños, pero curiosamente sí se relaciona con el fantasma, es capaz de tener un contacto con ella. Y poco a poco ese personaje, pues, sin tener una presencia continua, se verá gracioso para ver cuando... Decía, oye, hace muchas páginas que no sale el fantasma. Bueno, pues mételo. Y decía, mételo. Y después yo lo dibujaba allí con los demás y digo, no, se le está cuidando, porque yo lo veía, me gustaba, ese personaje me gustaba esa presencia. Sí, como... ponla viendo el cine, que esta noche la vamos a poner viendo el cine. ¿Sabes? Yo también en el guión intervine. Y luego ya había un momento eso en que el fantasma de pronto como volaba y se elevaba y era capaz de, digo, bueno, pues igual que ve las cosas desde arriba, pues ve las cosas en perspectiva y es capaz de ver el pasado y ver el futuro, ¿no? Sí. Me pareció un gran hallazgo porque de algún modo te deja hacer ver que, o sea, te deja entender que esto que hay ahora tiene un futuro, tiene unas derivadas y viene de un sitio. Exactamente. Y entonces esa idea de que todo viene de un sitio y va a otro, yo creo que lo apunta de un modo muy bonito, muy poético. De hecho, no me resisto a deciros que, bueno, es en Macondo, Palomar, en Neveros, claro, son pueblos que son más protagonistas muchas veces que los protagonistas de las historias, en ese sentido de una obra que como bien habéis representado, en la portada no están los actores principales, sino los protagonistas, ¿no? El pueblo. Sí. Y ese toquecito de realismo mágico evoca también a esos pueblos imaginarios que no son reales, pero que sobre los que pivotan grandes ficciones, yo tengo influencia del realismo mágico, creo que es innegable, ¿no? Que se nota. Y algo de eso hay, evidentemente, ¿no? Y luego a mí me gustó mucho esa idea de conectar el pasado, el presente y el futuro, y luego eso es algo que nos hemos dado cuenta casi después, cuando el libro ya está hecho, de las conexiones que tiene también con el presente. O sea, ese pasado, esas cosas no pasan porque sí, y todo rebota y todo viene de un sitio, ¿no? Entonces es otra de las historias que se cuentan ahí, ¿no? De cómo ese pasado puede volver. Sí, de hecho la obra no tiene una posición ni política ni moral. Evidentemente uno puede decir, bueno, el cura tampoco es que esté muy defendido, ¿no? Bueno, ya, pero no hay un juicio moral contra eso. Está el monstruo que puede ser el único indiscutiblemente que no se ve. No salvable, pero no se le ve. Se le ve. Por lo tanto, se lo humaniza en un cuadro ahí, ¿no? Así sabemos quién podía ser, pero no nada más. Y tampoco se intenta culpabilizar a la ignorancia, ni crear una especie de superioridad de lo intelectual sobre lo urbano sobre lo rural, que es otro pulso que sigue existiendo y que puede ser fácilmente manipulable. Sí, de hecho, ahí, ¿no? alguien lo ha visto y nos ha preguntado si no será un poco paternalista lo de los misioneros que van, pero no, porque incluso ellos no iban casi a aprender. De hecho, yo creo que en ningún momento ni los personajes tienen actitud paternalista, ni juzgan al pueblo, vamos. No. La memoria y las directrices que había, ¿no? Que daban el patronato de misiones pedagógicas, que Manuel Bartolomé Cosío, que era el ideólogo de todo esto y el que estaba detrás del presidente del patronato, él en su texto, en su discurso, lo lees y lo tienes claro, ¿no? Que no había ninguna actitud paternalista, sino era una actitud de justicia, o sea, era de darle al pueblo algo que era suyo, que ese patrimonio cultural, que tenían todo el derecho del mundo a conocerlo, yo no vengo a enseñarte que listos somos en la ciudad. Hay un detalle muy bonito y es que en las representaciones se aprecia una cosa que inquieta mucho a una parte del pueblo, y es que las mujeres se sienten más emocionadas con lo que están viendo que los hombres, Sí. ¿no?
Sí, sí. Yo creo que Sí, cuando van a ver la función. eso es quizá el mensaje que va por debajo, que verdaderamente... Y los niños que verdaderamente, sí, pero los niños, claro, pero las mujeres Sí, como las que tenían que estar sometidas a, que no habían visto ni siquiera la oportunidad de imaginar otra situación. Claro. ¿no? Y de ahí la importancia de María, ¿no? De ese personaje que supone una amenaza solamente por existir, por ser una mujer con todas las mismas, o sea, haciendo las mismas cosas que hacían los hombres. Y poder cantarle de tú a tú. Claro. Atreverse simplemente a ser una persona en toda su extensión, ¿no? Independiente. Y claro, solamente por eso, y esa presencia, por eso era muy importante que fuera pelirroja, que destacara de alguna manera físicamente, y solamente su presencia ya era inquietante, ¿no? Y claro, las mujeres son una de las protagonistas de la historia, eso está claro. Bueno, la obra ha sido un éxito, está en su segunda edición. Yo creo que la recepción ha sido... ha pasado ya un tiempo y seguimos hablando del libro, por lo tanto ha superado la mayor amenaza, que es la muerte súbita de los 2 meses. Afortunadamente eso no va a pasar. Es ya un logro, y yo creo que es una obra con mimbres para seguir un largo camino, llegando a generaciones que no saben nada de las misiones pedagógicas y que bueno, que yo creo que deben saber. Sí. No es la intención es toda, ¿no? O sea, cuando hace un libro quiere llegar a todo. Si interesa al público joven, pues muchísimo mejor. Si interesa... Nosotros hemos aprendido también con el libro. Yo sabía muy poco, lo que sabe la mayoría de la gente, que fue un proyecto de la República, y yo también lo confundía un poco con La Barraca, hasta que me empezó a pasar libros y lecturas y fotografías, y ya digo, joder, que... Pero sí es verdad que bueno, creo que puede conectar muy bien con el público que no conoce nada de esta historia, el público más joven o que no conoce en muchos casos ni lo que era la Segunda República. Sí, yo veo que uno de los elementos contra los que más tenemos que luchar es contra la ignorancia. Ya las conclusiones a las que llegue cada uno, bueno, pero el no saber. Y eso, es que eso es lo que estaba en el fondo, o sea, detrás de la labor de las misiones, ¿no? No se trataba de combatir la ignorancia a palos, sino de mirad qué cosas, abrir ventanas, ¿no? Eso se nombra alguna vez en el libro. Estos son ventanas que abrimos para que simplemente os asoméis por ellas y conozcáis que hay otra realidad, que hay otras maneras de ver el mundo, otros mundos, pero que al final era un camino de ida y vuelta. Como ha dicho Joaquín, los propios misioneros posiblemente aprendieron más en su labor misionera que los propios campesinos, ¿no? Para ellos sí que a los misioneros, a todos los que formaron parte de la misión, les cambió la vida. La cita que abre el libro habla un poco de eso, está sacada de las memorias y habla de cómo impactaba cada uno de los mundos diferentes, el uno en el otro, ¿no? Sí. El final es un final esperanzador, abierto. Nos quedamos con ganas de saber más de los personajes. Eso bueno. ¿Estáis abiertos a una siguiente entrega? O... Depende de lo que nos pague Activer. No, la verdad es que yo creo que no nos hemos pensado nunca. Nos lo han preguntado, ¿eh? Sí, pero esto no tiene una segunda parte. ¿No? En principio no está pensado con esa idea, porque, como tú has dicho, es un final abierto, pero creo que se queda en el momento en el que tiene que quedarse la historia. Sí, porque era un poco el objetivo del libro, hablar de esa pequeña gota de agua, de esa pequeña semilla. Bueno, pero habéis colaborado a gusto, sí. La obra es un éxito notable, y lo que le queda, y entonces estaréis ya en el siguiente. Digo porque, como vamos a esta velocidad... no nos queda ya mucho años. Yo voy a intentar que mi próximo libro no sea dentro de 35 años. Él está con ya tengo proyectos, no con Enrique, lo traiciono con otra. Él también tiene otros proyectos, aunque bueno, y yo todavía estoy en la etapa en que todavía no me he metido de lleno en otra cosa. Vamos, los dos sí, yo creo que hemos acabado muy satisfechos y nos encantaría volver a trabajar juntos, eso yo creo que es innegable. Creo que no lo tenemos en un futuro inmediato, no, pero probablemente sí.
tiene, bueno, al final tiene que surgir un proyecto que a los dos nos encaje, en el sentido que, bueno, mira, esta historia que le apetezca dibujar, que tenga también tiempo para hacerlo y que a mí no se me crucen otras cosas también por la cabeza. Y su proyecto depende de que quiera volver a dibujar o se busque otro dibujante para que siga haciendo el trabajo duro. Es lo que tienen los que saben dibujar. Que pueden, Yo es que iba por pueden Moebius, pero siempre- es que se me están... Ya después me quedan pocos ya. Bueno, tenía muchas más preguntas, pero yo creo que es una buena hora ya para ir dejando que una de las otras partes que verdaderamente atraen a las presentaciones, nos atraen a las presentaciones a los que acudimos, que es la dedicatoria del libro, pues se puede hacer en un poquito de condiciones. Yo tengo que decir que hay obras que me gustan, hay obras que me gustan mucho, y esta está en la categoría de las que, bueno, desde mi punto de vista, merecerían algún premio, y parece que se resiste. Sí, lleva poco tiempo. Pero más allá de estas opiniones gratuitas que no van a ningún sitio, yo creo que lo importante es quedarnos con la idea de que estamos ante una obra de calado, una obra que va a perdurar. Eso. Y me parece que esto se valora poco. Es decir, es probable que si uno mira hacia atrás y mira, y dice, no, que vosotros habéis ganado. Yo estaba hablando de resentimientos. Bromas aparte, creo que es mucho más importante para una obra ser un referente, un referente en ¿qué libros tienes de...? Tengo este, tengo el otro, estar en esos listados de obras de referencia para entender cosas, para disfrutar de cosas, que el efímero momento. Yo confío Así que- en que va a ser un libro que va a quedar ahí, que seguirá teniendo vida. Que es lo importante para al final para un libro es que siga vivo. Que siga vivo. Y aunque venda más o menos ejemplares, pero que siga en la Que siga estantería llegando a los lectores. y que siga. Sí, exactamente, eso. eso. Bueno, pues lo dicho. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Antes que pasemos al ritual de las dedicatorias. Yo tenía más. Nos la sabemos todas las respuestas. Venimos preparados para responder lo que queramos. Yo creo que tiene más ganas de dibujo que de preguntar. Como Pues lo queráis. dicho, un fuerte aplauso para los actores.